Tú ya llevas acá como un par de años, ¿no? En Pasto. ¿O ya es más? Llevo viviendo ya son del 2009 acá, vienen a ser como 6 5 años. años. 5 años. 5 Pues ya 6 casi. años. Bueno. ¿Parece difícil Pasto? Cuando uno viene de otra parte, o tal. Sí. Sí, o sea, es difícil en, se podría como decir, aspecto, ¿no? O sea, cuando uno recién viene allá, por ejemplo, allá se tiene unas costumbres diferentes en cuanto a la comida, por ejemplo. Y entonces lo que allá, por ejemplo, un desayuno es completo, sí, con todas las de la ley, como se dice allá. Acá, por ejemplo, hay personas que solo desayunan un café con pan y pues en último el huevo. Eso fue bien difícil, de hecho, para mí, acoplarme. El resto, pues no, así como cuestiones difíciles. El clima, podría decir un poco. Ya la cuestión de la ubicación, ¿sí? de la ciudad como tal, también es complicado cuando uno no conoce eso. Eso requiere que uno pues tenga más recursos para poderse desplazar, o si no, pues significa más esfuerzo físico, por así decirlo. Aquí en la universidad, cuando pues vos conoces, cuando ingresas y todo eso, y como parte como del proceso y toda la vaina, ¿vos sientes que la gente que es externa de la ciudad tiende a identificarse justamente con las personas externas más que con las de aquí de Pasto, o crees que eso es muy relativo? Pues yo podría hablar desde lo personal, ¿sí? Porque uno cuando recién llega acá, el solo hecho de escuchar que alguien es de allá, entonces ya uno como que, por lo menos al inicio, es como que uno sintiera más afinidad, ¿sí? Entonces uno como que habla de un determinado lugar por el cual uno se identifica, un tipo de música que uno escucha, que se escucha más allá y más acá. Porque cuando yo llegaba aquí me encontraba con que aquí la gente pues, es muy salsera, por ejemplo, y en el Putumayo les gusta mucho el vallenato. Ahí hay lugares específicamente donde se va, digamos, a tomar y a escuchar vallenato. Entonces, cosas así, por esas cosas uno sí al inicio tiende a tener más afinidad, pero pues también de ahí en adelante ya viene como las características de la personalidad y la habilidad para interactuar, y ya en un momento dado ya de una u otra manera, por el tipo de personalidad que uno tenga y como por la cultura de pronto un poco más alegrona, si se podría decir, uno viene a ser como de alguna manera para los otros compañeros como un atractivo, y sí, ve y contame, ay, sí, vos bailas esto, ah, sí. Entonces, lo que de pronto al inicio en ese sentido es como un poquito difícil, luego ya viene a ser como el adicional, ¿sí? Como decir, ah, no, ese no, es otra cosa, culturalmente de pronto una forma diferente, y la gente pues siempre. Aquí en el programa, ¿cuáles crees que son los sitios donde realmente los estudiantes establecen relaciones con otros estudiantes? O sea, ¿en qué ámbitos? Antes de clase, dentro de la clase, aquí en la plaza, donde come, ¿dónde realmente se dan como esos nichos entre ustedes como estudiantes? Yo creo que, pues, sobre todo si hablamos de los inicios, cuando uno viene de acá, creo que cuando uno está, por ejemplo, esperando que inicie la clase, me parece que es como el punto perfecto, ¿sí? De repente uno a veces siente como que por una u otra razón no encaja, pero siempre está otro compañero que está por ahí aislado, entonces a esa persona que está aislado no le llega y le pregunta, bueno, cualquier cosa. Para arrancar podría ser. Luego, las zonas de cafetería son un buen punto. Yo creo que los lugares de espera siempre son como el lugar. El salón de clase no tanto, porque si bien como que lo conocen a uno en aspectos generales, uno no, por una otra razón no se puede dar a conocer a plenitud como es, ¿sí? Entonces uno se guarda de no hacer chistes o de tal cosa, entonces a la larga ahí no lo terminan conociendo bien. Yo creo que para mí clave los puntos de espera, ¿sí? Donde tú esperas clase, donde tú estás haciendo una fila para recibir el producto que solicitaste en cafetería, o sea, en espera de, qué sé yo, una fila, por ejemplo, en el caso de los que hacemos crédito con ICETEX, qué sé yo, siempre es como más
en los inicios que se dé para una conversación, para entablar una relación. ¿Qué opinas de los sitios de tránsito? O sea, el camino de aquí a la cafetería, de aquí a la clase, ¿también son otros espacios que generan como ese punto o siempre está amarrado a los sitios? Yo diría que más a los sitios, o también pues sería como dependiendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, del tiempo y de todo que uno cuenta, ¿no? Pues a veces cuando uno tiene mucho entre clase y clase mucho tiempo, entonces también, digamos, los lugares de tránsito, un pasillo, un jardín, puede también, digamos, cumplir la función de que sea como un nicho para saber eso. Ahora, pues no sé, por el tipo de personas con las que uno se relaciona, ya digamos hablando de compañeros más cercanos o amigos, entonces bueno, los que digan, no, vení, vamos aquí, que aquí por ejemplo hay wifi, ¿sí? Entonces ya ese es un plan plenamente lejano, cuando uno lo tenga planeado, de hecho hasta uno dice, no vamos a la cafetería, compremos y vámonos donde coja wifi, por ejemplo, y ahí se arma pues ya otro tipo, que no es pues como muy típico, ¿sí? En este inicio de semestre yo vi mucho movimiento extrañamente aquí en la secretaría, ¿sí? O sea, toda esa cuestión de los horarios, de todo eso, ¿sí? Y vi que este era como un punto donde realmente estaban como bien establecidos todos en general. ¿Sí? ¿Qué opinas de ese punto de las secretarías del programa, del central del programa? ¿Se ha convertido también en un punto de encuentro de los estudiantes? Sí, yo creo que, o sea, al inicio uno siempre está, se siente como de alguna manera como desprotegido, como buscando algo que le dé confianza a dar un paso más, ¿sí? Como decir, bueno, alguien que me asesore concretamente sobre un horario o el profesor que me asignaron, el salón que me asignaron, o pues sí, ¿no? O sea, digamos aquí es el centro, como decir, donde tú, ahora sí decirlo, afianzas y te das confianza para dar el siguiente paso, que ya sea ir a un salón. Entonces, si llego temprano, igual primero paso por acá, confirmo que acá es que digamos, la información que quiero saber, salón, hora y profesor, y luego si me voy con toda seguridad, y si voy temprano me siento el primero, que normalmente eso es algo que pasa pues en lo personal. A mí me pasaba desde la escuela, que yo cuando era inicio de año, y sobre todo cuando me cambiaban de grupos, mi clave era siempre, para no, digamos, para decir, achantarme, era no llegar de último, sino llegar de primero. Porque siempre, no sé, viene como ese estigma el que llega de último, la bulla o lo que sea. Entonces, creo que por eso, pues siempre uno como que este punto. Y la otra es pues por el mismo manejo de información, ¿no? Yo creo que pues en este caso acá se concentra el personal que le provee esa información a uno. ¿Qué detalles vos de tus compañeros? O sea, llegas, tal, ¿qué es lo primero que observas o qué es lo que generalmente siempre haces? Pues en general soy como muy detallista, ¿no? ¿En qué cosas te fijas entonces? Pues me fijo en yo creo que mucho cuestiones de personalidad, ¿sí? Cuestiones de personalidad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, si yo llegara a un salón de comunicación, pues en el caso de mi carrera, ¿sí? De comunicación social, y que yo vea una persona que es como tímida, eso me llama la atención mucho y me lleva a poner de pronto la atención y los ojos sobre esa persona, porque yo digo, bueno, una persona, pues uno cree, ¿no? Que una persona pues que estudia comunicación, entonces tiene la capacidad de expresarse, de interactuar, y bueno, y muchas veces no es así, por lo menos en los inicios no es así. Entonces sobre esas cosas yo pongo mucho la atención, entonces, y también como apreciar, ¿no? Entonces decir de dónde viene esa persona de pronto, de dónde viene o qué hace, o como a escuchar muy atentamente de su familia o sus ocupaciones, porque esto le da a uno, ya entiendo, el porqué de sus reacciones, el porqué de su personalidad, el porqué reacciona así ante tal cosa, o bueno, qué sé yo, cosas tan mínimas como decir, vive con el papá y la mamá, o vive solo con la mamá, o vive solo con el papá, porque desde ahí prácticamente se determina mucho lo que es la personalidad de uno. Sobre esas cosas yo siempre pongo mucha atención. Yo he notado mucho, principalmente cuando en las veces que te he seguido, que para vos es importante tener siempre a una persona
cercana con la que quieren establecer un contacto, principalmente en la parte conversacional, o estás en contacto con alguien, ¿sí? Y estás siempre en una especie de coparticipación con tus compañeros, ¿sí? ¿Siempre es así o digamos que eso es solamente casualidad de los momentos que he tomado? Pues en mi caso no es, digamos, más que es como fortuna, lo podría llamar yo así, ¿sí? Siempre digamos, por los roles que desempeño en mi semestre, en el mismo programa como tal, o sea, de alguna manera eso siempre hace que yo siempre esté interactuando con alguien, ¿sí? Y que no me disgusta para nada. De hecho, ya pues yéndonos al punto, ya hay momentos, por ejemplo, yo en vacaciones lo paso muy mal, porque ya siento que me hace falta eso, ¿sí? Ya es como parte de mi vida, ¿sí? de mi diario vivir, que yo esté interactuando constantemente y compartiendo constantemente. Sin embargo, cuando no lo está, por ejemplo, cuando estoy aquí en la universidad y por si alguna razón pues tampoco no estoy así, digamos, en contacto directo con alguien, si no estoy en compañía de alguien, de un compañero o algo, tampoco no hay problema, no sé, tal vez el hecho de tener de pronto la mente bien ocupada, entonces voy a lo que voy y en últimas es como si estuviera con ellos mismos, porque siempre, como digo, por el rol y todo que uno desempeña dentro del semestre, entonces uno siempre está pensando, cierto, y tengo que ir a hablar con tal compañero, y tengo que hacer tal cosa, es como que si estuvieran y no presentes, digamos. Pues eso, yo lo veo más como la fortuna, pues, de poder. He notado que una característica, pues haciendo como una observación y todo eso, es que hay una particularidad muy especial en las personas que no son de Pasto en la forma de vestirse, ¿sí? O sea, tienden a ser como o más alegres o juegan más con los colores, ¿sí? Principalmente las que vienen de zonas calientes uno siente mucho eso, y también en el mismo porte, ¿sí? Es diferente. Notaba que al comienzo los primeros días de inscripción y todo eso venían más arregladas, pero con el tiempo como que ya se le baja un poco a la vestimenta y se hace más entrever como sus rasgos que no son propios de acá, ¿sí? ¿Has tenido esa observación o no la habías considerado antes? Sí, de hecho en eso también, o sea, o como ahorita que estás titillando de frío. Sí, en el caso mío, por ejemplo, yo sé lo que sí algo le cambiaría a esa ciudad es el frío, precisamente, sí. Entonces ahí, por ejemplo, es otra cosa también, por eso cuando decía dificultades cuando uno recién llega acá, por ejemplo, decía el clima, ¿sí? Porque si por mí fuera, y por comodidad y por todo lo que significa, pues uno sale con jean y camiseta, y así está bien, pues también obviamente dependiendo de la ocasión, así lo amerita y lo permite. Y el hecho de que uno, pues digamos, los primeros meses trate, como decir, venir, pues por lo menos, es que hay muchas cosas que coinciden. Muchas veces uno en vacaciones es cuando tiene el tiempo o la plata pues para comprarse una pinta nueva. Entonces es casi pues que lógico y normal que uno a los inicios y se vea que uno viene con algo pues nuevo y bien puesto, por así decirlo, así, mejor vestido que en otros momentos del semestre. Y luego pues ya, o sea, como digo, son muchos factores, porque ya podríamos decir, porque ya ni siquiera más adelante, cuando tú inicias clases, bueno, estás en un relajo que estás arrancando clases, que no tienes preocupaciones de nada, bueno, entonces de pronto esa energía y ese tiempo lo gastas en vestirte, pero más adelante ya tienes que ocupar tu tiempo estudiando y ya pues de alguna manera pues en lo personal pues no descuido totalmente, pero yo digo eso ya pasa en segundo lugar, digo, pucha, me pongo lo que agarro y salgo a correr porque hay cosas importantes por hacer. Y también de personalidades también, ¿no? Y también, o sea, hay gente, como decir, de personalidades y culturalmente hablando, y también de dónde se viene también. Si hay gente pues que traemos mucho en el alma, por así decirlo, decir, ay, no, es que yo vengo de tal pueblo, de tal municipio, y que no digan que uno allá es un descachalandrado, o siempre uno viene con el objetivo de romper esos estigmas, no, es que es del pueblo y entonces no sabe ni vestirse o cosas así. Pues uno cuando llega trata pues también de dar o de mostrar lo mejor de uno, pensando también en eso, ¿sí? Y lo de físicamente también, digamos, a veces hasta las contexturas físicas y eso, en lo personal siempre he pensado
no sé, por el mismo hecho de cómo es la vida, digamos, en mi caso, en el Putumayo, ¿sí? Allá uno tiene una vida más activa, lo que yo llamo, para allá todo es plano. Allá si yo quiero salir a correr un día y por una montaña y salgo a correr y me voy a un río, eso es un plan. Entonces eso mismo hace que uno esté físicamente más activo, que haga más ejercicio, que se hidrate más, esas cosas. Entonces Marklein es, o sea, cuando yo miro un grupo de personas, por el porte físico, de pronto por la altivez de la persona, por si es una persona interactiva y eso, ya digo, no, esta persona no es de acá. Me pasaba, por ejemplo, alguna vez que tuve la oportunidad de iniciar estudiar educación física y que nos ponían a unos tipos de pruebas físicas, y yo me acuerdo que cuando me presenté esa prueba estaba enfermo. Yo dije, no, o sea, esto me va a ir mal, re mal. Y me acuerdo tanto que llegaba de primero a las pruebas. Entonces yo decía, la gente de aquí, o sea, ¿no? En términos, no sé, o yo decía, no tienen el sentido de competencia, no sé qué pasa. Pero pues sí son cosas más ya como fisiológicas, creo también ya, y que se determinan también por el tipo de clima, por cómo se alimenta, por el tipo de vida que se lleva allá, digo yo, más activa. Ya uno coge una cicla, sale a caminar, es plan, todo es plano, ¿sí? En cambio acá, digamos, la ciudad es un poco, pues, diferente, ¿sí? Lo máximo que uno hace, bueno, salir a comer, salir a cine, y siempre vas, pues, en un medio de transporte. Pues algunos caminamos de regreso a casa, otros simplemente cogen un bus y se van. Todo eso creo que determina, y también determina en últimas hasta la forma de cómo te vistes, ¿no? Porque una persona, pues bueno, que tengamos que caminar, pues no todos los días va a poder andar con, ¿sí? Con su vestido, con su blazer, porque pues por medio de comodidad y todo. Otra persona, pues que tiene la comodidad también de que la recojan, la van a dejar y la van a traer, pues entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ellas vienen bien arregladas desde su pelo hasta, mejor dicho, hasta la punta de los pies, porque no tienen ninguna preocupación. Otras sí tienen a la frescura, a la tranquilidad, simplemente a la comodidad, a llegar a la universidad, hacer lo que tienen que hacer y irse. Si llueve o trueno, relampaguee, no hay preocupación. ¿Cómo es el saludo entre ustedes? O sea, ¿ustedes cómo se saludan? O sea, ¿de la mano, beso con las mujeres, o qué? ¿O simplemente con mirarse? ¿Cómo es la relación entre, pues, justamente con...? Hay también depende de muchas cosas. Hay los típicos saludos, como si puede ser un saludo así como general, por ejemplo, cuando uno ya llega un poquito cogido los minutos a la clase, entonces, hola, buenos días, buenas tardes, y ya se sienta. Pero normalmente el saludo, bueno, es hola, y a veces es llamando, pues, por lo menos al grupo de amigos con quien se relaciona por el apodo. Sí, en mi caso yo lo hago así, nosotros funcionamos así, y un beso en la mejilla, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con las mujeres o...? Depende. Con los hombres casi no va ni siquiera el saludo de la mano, es como más informal, ¿sí? Es como más hola, ¿qué hubo? Y sea mucho, pues, chocar el puño y ya es como el símbolo de saludo. Pero más que todo, pues, en mi caso es con las mujeres como que uno, y de hecho cuando uno llega y entra y dice saludé a tantas y no saludé de beso en la mejilla a las otras, entonces como que me doy la vuelta y me regreso y voy a buscarlas, sobre todo. O sea, es importante ese beso. Es importante, o sea, no sé, es como que si no me sintiera completo, es como decir que yo digo, ella de pensar por qué saluda a ella si a mí no, o a ella saludo sí con beso en la mejilla y a mí no. Entonces pues uno nunca trata de no dejar esas cosas, pues, aun cuando ya la ocasión no lo permita, así que uno llega súper tarde, el profesor ya arrancado, y uno no se va a poner a saludar a todo el mundo, pero si no, pues sí. También hay un uso mucho del celular para estar en contacto entre ustedes. Eso he visto cuando a mensajes, es casi como también como con las miradas. Ustedes juegan mucho con la mirada. ¿Cómo sientes la mirada de las personas cercanas a ti? En hablo, yo lo he visto, por ejemplo, con Carol, lo he visto con incluso a veces con Claudia, con ¿cómo se llama la niña bonita? Con Alejandra. O sea, ya hay ciertas personas que no necesitas como tal, hay una empatía. Sí, es como un tipo de código, se